tardes a todos. Seguimos en la sesión de la tarde. La primera charla es de Reina María Pérez Cascareño, quien nos va a hablar de álgebras topológicas. Bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, a los organizadores por haberme invitado a dar esta plática. Bueno, como el título lo dice, voy a hablar de álgebras topológicas. Primero, quiero dar una introducción sobre qué es una álgebra topológica para poderlo situar en la investigación que yo hago, que es referente a álgebras topológicas. Entonces, el orden que voy a seguir en mi plática es el siguiente. Primero, una pequeña introducción. Voy a hablar de diferentes tipos de álgebras topológicas y finalmente voy a hablar sobre el trabajo de investigación que hago. Bueno, para empezar, quien empezó a estudiar las álgebras topológicas, bueno, que se cree que empezó a estudiarlas porque al principio se estudiaban álgebras de Banach. Álgebras de Banach pues son un tipo de álgebras topológicas de las que yo manejo, pero de lo que se trata es de generalizar ese concepto con el que se estaba trabajando para hablar de algo más general llamado álgebras topológicas. Entonces, los primeros que empezaron a hablar algo más de álgebras de Banach fueron Gelfand y Mazur en 1938. Ellos comenzaron a hablar no solo de álgebras de Banach, sino de espacios de Banach y álgebras de división, también con cierta norma. Bueno, pero ¿qué es una álgebra topológica? Bueno, para hablar de álgebra topológica primero tengo que definir qué es una álgebra. Es una álgebra en el sentido que ustedes la conocen, con un espacio vectorial como una operación de anillo que satisface estas propiedades, la definición que ya conocen sobre álgebra. Y después, ¿qué es lo que hago? Pues le doy a esa estructura algebraica una topología. Con esa topología, entonces el álgebra se vuelve una álgebra topológica, pero no solo es darle una topología cualquiera, sino es darle una topología que haga las operaciones que tiene mi álgebra continuas. Yo pido que la multiplicación de anillos sea separadamente continua. Eso quiere decir que si fijo una de las variables, esos mapeos son continuos. Pero bueno, hay personas que piden que una álgebra topológica sea una álgebra donde la multiplicación es continua, o sea, sin fijar a nadie, y eso es ser conjuntamente continua. Yo pido ser separadamente continua porque es pedir algo más débil para esta definición, y cuando necesite que mi álgebra sea conjuntamente continua, que la multiplicación así sin fijar a nadie sea continua, entonces ahí voy a decir que es una álgebra donde el producto es conjuntamente continuo. Bueno, claramente si pido que la multiplicación sea conjuntamente continua, va a ser separadamente continua, pero no al revés. Entonces, en este caso, todas las álgebras topológicas de las que voy a hablar tienen esta multiplicación separadamente continua. Y bueno, les decía que al principio se estudiaban álgebras, pero álgebras con una norma. Entonces, bueno, nada más la norma satisface que, bueno, cuando tengo la norma igual a 0, eso pasa si la x es igual a 0 y solo entonces el tiene un sí, solo sí, ¿no? Si x es igual a 0, la norma es igual a 0, y si es 0 es porque el elemento